Estamos en el mes del amor y la amistad y para conmemorar estas hermosas celebraciones he decidido traer un video diferente acerca de los amores no correspondidos en el anime, esos amores que hemos podido ver y que nos han dolido, y no nada más en el anime, sino también en algunos mangas. Yo soy Holly y te invito a que te quedes en este video. El puesto número 7 lo ocupa un manga que a lo mejor no sea muy conocido para todos, pero para algunos sí, y se llama Universal Rules. Esta historia tiene muchas otras historias, así como lo oyen, y todas se entrelazan entre sí. Pero el amor no correspondido de Universal Rules es el que le toca a Konoe. Él está enamorado de su compañero de clases y pues ya saben, no le dice lo que siente porque el chico es hetero y sería como humillarse o tal vez decepcionar a su amigo y no lo quiere hacer, así que nunca le dice lo que siente. Pero va a pasar algo por ahí que va a cambiar todo el rol en esta historia. Konoe es un chico muy sensible, muy sentimental, que desde muy chiquito se sentía raro, se sentía anormal por sus gustos, pero con el paso del tiempo se fue dando cuenta que eso es algo normal. Así que si aún no han leído este manga, se lo súper recomiendo porque está muy interesante y todas estas historias que se unen entre sí tocan temas de la vida real, tocan temas que están muy apegados a nosotros, además de que no es una historia muy linda que digamos, es agridulce, y eso es lo que la convierte en una historia única. Muchos de ustedes ya se imaginaban que esta pareja iba a estar, y si no, lo siento, y a lo mejor digan, pero ¿por qué los pusiste? Y es que en serio, hasta ahorita no se ha confirmado nada de esta pareja, no se saben si sí o si no, si va a suceder o no va a suceder, así que hasta esta fecha, este es un amor no correspondido. Tamura, nuestro lindo y precioso peliazul, quiere con Yachan, tiene un crush en Yachan, porque hasta yo lo tengo y quién no lo va a tener si está hermoso, pero pues ya saben que nuestro Yachan esconde su verdadera personalidad, y en el momento menos inesperado le dice cosas un tanto crueles que no sabemos si va a hacer que se alejen o no, o que si Tamura se le confiese. Esperemos que tal vez Yachan le pueda dar alguna oportunidad, pero hasta el momento no se le ve algún interés en Tamura. Lamentablemente es así. Díganme cuántos de ustedes shippean a esta hermosa pareja. Bon tiene un serio amor por Sengu, haría cualquier cosa con tal de hacerlo feliz, pero pues Sengu no. Aquí es un amor unilateral y no me van a dejar mentir, Sengu lo trata del navísimo, lo golpea, lo insulta, lo maltrata y pues Bon ahí sigue. Así que esto no le veo que es una relación sana y amorosa, y por eso ellos están en esta lista, ya que para mí este es un amor no correspondido y tengo algunas teorías acerca del por qué a Sengu le llegó a interesar Bon. ¿Cuántos fuimos testigos del duelo que pasó Yokasawa después de terminar con Takano? O bueno, de terminar lo que él creía que había, pero no había. Sí, obviamente muchos estuvimos ahí, muchos estuvimos con él, compadeciéndolo, porque pues Takano, cuando se apareció su amor nostálgico de hace años, le dijo a Yokasawa, ¿sabes qué, baby? Bye, bye. Búscate otra vida porque yo ya encontré la mía. Lamentablemente esta pareja, pues solo fue una pareja de unas noches, de unas copas, y nuestro Yokasawa se clavó con Takano. No de la manera que ustedes piensan, se clavó sentimentalmente, quería hacerlo feliz, pero pues a nuestro Takano le gusta otra vida. El caso es que Yokasawa sufrió lo que es un verdadero amor imposible y por eso se lleva el puesto número 4. Este puesto me duele mucho porque uno de mis crush es Hiroki, me recuerda mucho a mi husbando, la Yagami, Kira. Bueno, este no es el tema, pero el caso es que este puesto me duele mucho porque Hiroki fue su amigo desde la infancia y siempre estuvo enamorado de él, y cuando él creía que tenía alguna oportunidad, ya saben, a la mera hora del cuchiplancheo, este de Usagi le dice el nombre de su amor imposible, o sea, casual, ¿no? Uno tiene un amor imposible y el otro también, y así se van. Desde un comienzo obviamente no había nada, solo había una ilusión que tenía Hiroki por conquistar el corazón de Usagi, porque se le hacía a alguien muy especial. Es que él es especial, él es único y lo comprendemos, pero lo bueno es que ahorita él ya tiene una relación súper linda.
Esta es una de las parejas que yo sí quería que se formaran. Yu es demasiado lindo, Dios, es tan lindo, es tan cute, no sé cómo decirlo, es una persona muy linda, o sea, se dan cuenta, dije lindo y cute, que es lo mismo, pero bueno, olviden eso. Merecía tal vez tener algo con Chucky, pero pues ya todos sabemos que a Chucky realmente no le interesa a Yu como pareja, sino como un buen amigo, y pues nuestro Yu sacó todos sus sentimientos y lamentablemente esto acabó mal, acabó en una pelea, pero pues bueno, esperemos que nuestro bebé pronto haga algo con ustedes, ya saben quién, pronto se haga una bonita relación porque merece ser feliz. Después de tanto sufrimiento queremos que sea feliz. Así que nuestro Yu precioso y su amor correspondido por Chucky se llevan el puesto número 2. Ese es uno de los puestos más cliché y obviamente yo lo sé porque yo hice esta lista. Pero si los estoy poniendo aquí es porque Usagi tiene el mejor amor no correspondido de todo el yaoi, o aunque sea para mí, así lo es. O sea, estuve enamorado de él por muchísimo tiempo y a comparación de nuestros otros chicos que en algún momento sí se declararon o algo así, él no. O sea, él aguantó como los machos y dijo, yo no quiero perder su amistad, prefiero que me vea como su mejor amigo, el que lo ama, pero él no lo sabe. Y aquí me quedo nada más para estar a su lado. O sea, güey, estaba dejando todo nada más por un amor que jamás le iba a corresponder. Y eso es lo más feo, porque algunos de estos niños que pasaron decían, no, pues él es gay, no, él me va a hacer caso. Pero pues aquí Usagi sabía de antemano que su amor era hetero. Cuando es hetero es súper imposible, güey. Cuando son heteros, obviamente de verdad, porque hay algunos que dicen que son heteros y nada que ver, nada más se hacen. Pero aquí es muy diferente y pues Usagi se me hace merecedor de este puesto. Así que por eso él siguió el puesto número 1. Muchas gracias por ver este video y disculpen si no había actualizado, pero he estado algo ocupada. Aún así siempre estoy pensando en ustedes. Muchas gracias a los que han llegado, a los que siempre están comentando. En serio, eso para mí es súper importante. Y si te gustó este video, no olvides compartirlo y suscribirte a este canal. Yo soy Holly y te mando un besito. Bye bye. 見えないはずの幸せも見える気がする